Ok, muy buenas tardes a todos. Qué alegría de que haya llegado la hora ya. Estamos aquí de nuevo en un café para Canut, un programa de conversación político, cultural, teológico, filosófico, desde la perspectiva o desde el pensamiento evangélico. En un café para Canut, lo que hemos querido hacer es revivir la historia de este Juan Bautista Canut de Bonn, personaje jesuita que se convirtió hace un poco más de 100 años al Evangelio y que recorrió las calles de Chile para sembrar el Evangelio. Hombre tremendamente relevante, y hoy día los evangélicos de Chile en su tercera generación hemos entendido que es importante volver a hablar, estar en la arena política, en la arena cultural por todas las cosas que están aconteciendo. Así que estamos de nuevo aquí, muchas gracias por conectarse. Tenemos un invitado muy especial. Este día está con nosotros el doctor César Vidal. Déjenme presentarlo de la siguiente manera. César Vidal es doctor en Historia, licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y doctor en la Universidad Alfonso X el Sabio, doctor en Teología y en Filosofía por la Logos University, español residente en los Estados Unidos, teólogo, novelista, escritor de aproximadamente 180 libros. A él se debe, por ejemplo, la primera versión de los Evangelios gnósticos de Nag Hammadi al español, la primera reconstrucción en español del hipotético documento Quelle, o la fuente Quelle, ¿no? Así que a aquellos que les gusta la teología alemana y el pensamiento liberal, aquí tenemos una persona que sabe bastante de eso, ¿no? Y lo que ha ocasionado la teología alemana en los seminarios evangélicos. La primera traducción al español de la historia de Egipto de Manetón, la primera traducción en español de numerosos documentos procedentes de los archivos de la extinta Unión Soviética, la primera traducción crítica interlineal del texto griego del Nuevo Testamento, así como traducciones de antologías del Talmud, los documentos del Mar Muerto y otros textos relacionados con la historia de las religiones. Ha traducido igualmente a diversos autores extranjeros como Alexander Solzhenitsyn. ¿Qué les parece? Ha ejercido la docencia, como no, en distintas universidades de Europa y América, con todo el conocimiento, los libros que ha escrito, y entiendo que algunos de sus libros se utilizan como libros de textos en la universidad. Muy vinculado a los medios de comunicación, radio y televisión, columnista de periódicos de papel y digitales con una serie de premios, que si lo digo aquí, no voy a poder hacer la entrevista. Sus páginas de Facebook y YouTube son visitadas a diario por varias decenas de miles de personas. Bienvenido, César Vidal. Qué gusto tenerte aquí en el espacio virtual chileno. Bienvenido y un abrazo. Bueno, es un placer estar en el espacio virtual, porque tengo que decir que me paso la mayor parte de mi vida en el espacio virtual. Se me va a poner cara de Matrix si seguimos en esta situación. Y por hacer simplemente una pequeña acotación a lo que comentabas, ahora mismo el programa de radio La Voz, que yo dirijo y que es un programa online, tiene más de 2 millones de descargas al mes solo en redes sociales, sin contar las descargas que tiene en su página web. De modo que es maravilloso encontrarse en el espacio virtual. Casi no nos podríamos encontrar en otro sitio. Qué increíble. Antes de comenzar con esta esperada entrevista por los pastores de la región del Biobío y por no pocos pastores también de otras regiones del país, quiero decir que Lluvia Agustín, tu agente literaria, ha sido muy simpática en ayudar a realizar esta entrevista, me dijo que tus libros van a estar disponibles aquí en Chile desde el 10 de octubre, me refiero este libro que todos están esperando, Un mundo que cambia, y ahora están disponibles precisamente en Busca Libre y en Amazon. Has tenido mucho éxito con este libro que está hablando exactamente de lo que está aconteciendo en el mundo, César, ¿no? Bueno, el libro es un libro que tuvo mucha aceptación. Por ejemplo, en el caso de España, yo estoy radicado en Estados Unidos hace 7 años, soy ciudadano americano ya, pero en el caso de España se agotó el libro en 2 horas.
había desaparecido en 2 horas. El libro ya va por varias reimpresiones, yo he perdido la cuenta, supongo que Lluvia sí que lo sabe perfectamente, y es un libro que ha aparecido también en inglés, y tanto en inglés como en español en Amazon se colocó en los primeros puestos de las listas sobre globalización, sobre geopolítica, desde el primer día. Es un libro que sí está teniendo muy buena aceptación. Oye, César, ¿sabes tú? En tu biografía leí que el año 1977 fue que tuviste tu conversión a Cristo tras la lectura del Nuevo Testamento en la lengua griega original, y que tu descubrimiento del Jesús de las Escrituras y de la condición espiritual del hombre fue lo que te marcó definitivamente y te hiciste evangélico. Uno podría pensar, ¿por qué no te hiciste católico? ¿Qué pasó contigo? Bueno, yo había dejado la Iglesia Católica tiempo atrás y no vi razón ninguna para regresar, ¿no? Vamos a ver, ahí hay 2 aspectos que son muy importantes y que han marcado mi vida, más y menos, pero la han marcado mucho. El primero es mi cercanía a la lengua griega. Yo empecé a estudiar griego en el bachillerato, obtuve las calificaciones máximas y en un momento determinado decidí que no quería perder el griego. Era un adolescente, es decir, esto quiere decir que mi relación con el griego tiene casi medio siglo ya y ha sido siempre una relación muy bien avenida, ¿no? Que incluso ha tenido frutos como la publicación del Nuevo Testamento interlineal griego-español, ¿no? Pero yo me encuentro con algo muy interesante cuando llego a la universidad. Yo en aquel entonces era testigo de Jehová y me encuentro con el hecho de que mis compañeros me dicen, bueno, ¿y por qué crees que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y por qué no piensas que pueda ser el Corán o la Bhagavad Gita o algo parecido? Y en ese momento yo llego a la conclusión de que lo que muestra con más claridad que la Biblia es la palabra de Dios es que hay profecías cumplidas. Y como mis compañeros, obviamente, si yo les hablo de profecías cumplidas por Nabucodonosor o cosas así, se hubieran perdido, pero todavía algo les sonaba de la vida de Jesús, aunque solo fuera porque el catolicismo era omnipresente en España, dije, bueno, voy a ir guardando las profecías mesiánicas en fichas y esto yo me lo aprendo y se lo puedo mostrar. Y en paralelo iba leyendo el Nuevo Testamento en griego porque no quería perder el Nuevo Testamento en griego. Entonces sucedieron 2 cosas que se cruzaron. Una fue que empecé a encontrarme con que buena parte de las profecías mesiánicas apuntaban a que era Jehová mismo quien las iba a cumplir. Es decir, Juan el Bautista iba a aparecer en el desierto, pero precediendo a Jehová nuestro Dios. El Mesías, como Jehová iba a ser valorado en 30 monedas de plata. Jehová mismo iba a venir a Sion. Jehová mismo iba a ser traspasado, etc. Aquello no encajaba con la teología de los testigos de Jehová. Pero más grave se puso la cosa cuando de pronto yo llegaba a algún texto del Nuevo Testamento y yo decía, esto no es posible. O sea, este texto griego no puede decir lo que está diciendo. Iba a la versión de los testigos de Jehová y veía que la habían cambiado, o le habían quitado palabras, o le habían añadido palabras, o el versículo simplemente había desaparecido la versión del Nuevo Mundo, que es como se llama la Biblia de los testigos de Jehová, y yo decidí marcharme. Y en ese momento yo no sabía dónde iba. Yo no conocía evangélicos. Había coincidido una vez con un pastor pentecostal en una conversación, pero nada más, no, ni siquiera me había hablado del evangelio. Y entonces yo me encerré en ese verano del 77 a leer la Biblia y no me fiaba ya de ninguna versión de la Biblia después de la experiencia de la de los testigos de Jehová y me convertí precisamente leyendo el Nuevo Testamento en griego y concretamente la carta a los romanos. Discúlpame un segundo que no sé quién ha llamado, es lo bueno del espacio. Un segundo. Así son las cosas en vivo, mis queridos amigos. Yo aprovecho inmediatamente de decirles a ustedes que estamos conectados, hay un montón de gente que está conectada en vivo y estamos saliendo por mi fanpage que se llama Luciano Silva Mora. Así que por favor compartan, ayúdenme por favor para que muchas personas puedan tener la posibilidad de escuchar al doctor César Vidal. Es un personaje re importante que está hablando de cosas muy importantes en este tiempo. Agradecer a todos quienes están conectados acá. Estoy mirando un montón de gente. Nela Silva Mora, Cristian Urrutia, María Elena Enríquez, está Sandra Oñate, hola, Norma Carmen, Patricia Muñoz, Andrea Ruiz. Hay un montón de gente que se está conectando ahora. Así es que les pido que
nos apoyen en esta conexión. Por ahí me está diciendo Carolina Gárate, que está invitada también a hacer una pregunta sobre educación sexual integral, que ya se pudo conectar. Hay un poco más de 200 personas conectadas en vivo. Vamos a tener preguntas re importantes, así que les pido que ustedes las estén realizando aquí también, a ver si alcanzo a mirarlas y poder preguntarle al doctor César Vidal. Nosotros estamos pasando un tiempo re complicado y este pastor evangélico español ha tenido una vinculación muy importante con el tema político. Él ha logrado entender que estos procesos que se están viviendo hoy día rebasan esa lucha con la que nosotros leíamos el mundo hace un tiempo atrás. O sea, me refiero con los lentes de la Guerra Fría. Él se ha preocupado de explicarnos en su último libro, que se llama Un mundo que cambia, que ya esas formas o paradigmas de análisis de la realidad están completamente obsoletos, y eso es lo que no nos permite entender qué es lo que está pasando definitivamente en nuestros países, que nosotros vemos que qué pasa, parece que uno que confía un poco en la izquierda ya no puede confiar porque atacan valores de la familia, están cambiando los conceptos de patria, de libertades, de libre conciencia, culto, etcétera. Se vota por la derecha, pero parece que la derecha también hay la defensa de esos mismos tipos de valores. Entonces, César nos ha dicho en su libro Un mundo que cambia, que aquí estoy rellenando un poquito, doctora. No, llevo ya un buen rato esperando y diciendo estoy aquí, pero aunque llamaban a la puerta no me abrían, ¿no? A diferencia de lo que dice el Apocalipsis, ¿no? Estaba intentando convencer yo también. Estoy aquí en la puerta. Bueno, yo le decía que en tu libro, Un mundo que cambia, tú nos has ayudado un montón para entender que es imposible observar los sucesos que acontecen hoy en el mundo desde el paradigma de la Guerra Fría. Ya esto no se trata de izquierdas y derechas, sino que parece que la agenda ha cambiado completamente. De eso estaba explicándole. Esto es muy importante. Tengo que corregir antes, porque lo he oído en lo que estaba intentando entrar. Yo no soy pastor, me han llamado cosas mucho peores, no me ofendo porque me lo digan, pero no lo soy, simplemente por ser exacto en este sentido. Vamos a ver, muchísima gente se cree que seguimos viviendo en el mundo de la Guerra Fría. La Guerra Fría acabó hace más de 30 años, pero hay gente que se cree que seguimos en ella, que todo se interpreta desde la izquierda y desde la derecha, y que, bueno, pues seguimos viviendo en un mundo en el que hay una gran potencia comunista, que ahora sería Rusia, aunque ya no es comunista ni se llama la Unión Soviética, y habría otra gran potencia capitalista que es los Estados Unidos. Esto es un error y esto es un anacronismo. Nuestro mundo es un mundo muy distinto. Nuestro mundo ahora lo que está enfrentando es una agenda globalista con el hecho de que las naciones puedan ser naciones que sobrevivan como naciones soberanas, que sobrevivan como naciones que son libres. Y eso hace que mucha gente se sienta desconcertada porque de pronto los dogmas de la agenda globalista los está impulsando la izquierda y la derecha. Es decir, es verdad que en muchos países, sobre todo países de raíces hispanas, de pronto fue la izquierda la que decidió impulsar, por ejemplo, el matrimonio homosexual o decidió avanzar el aborto. Pero luego, a la hora de la verdad, esto lo ha mantenido y lo ha empujado incluso más los partidos que están situados tradicionalmente a la derecha y que se supone que tendrían que oponerse. Por ejemplo, en Argentina es verdad que la agenda LGTBI o gay la impulsó en su momento Cristina Fernández de Kirchner, aunque originalmente no la tenía en el programa, y explicaré por qué se produce esto. Pero luego el aborto lo impulsa el gobierno del presidente Macri, que es un gobierno de centro derecha. Es decir, esa agenda es una agenda transversal. Y para que la gente que nos está viendo comprenda hasta qué punto esto es así, hace aproximadamente 2 años yo publiqué en mi programa de La Voz, en un editorial, el peso que tenía George Soros, que es uno de los grandes iconos de la agenda globalista, en el Parlamento Europeo. Porque
alguna de las organizaciones de Soros había publicado el listado de miembros del Parlamento Europeo que eran reliable, era la palabra utilizada en inglés, que eran fiables, que iban a seguir la agenda globalista. Yo di el nombre de todos los españoles, hubiera podido dar el nombre de todos los suecos, de todos los noruegos, de todos los ingleses, italianos, etcétera, pero cuando tú veías la lista, veías que los reliable de la agenda globalista iban desde la extrema izquierda comunista hasta la derecha. Y pasaban por todos los partidos intermedios. Es decir, ahí estaba luego el Partido Socialista, estaban partidos de centro-izquierda, de centro-derecha, llegaba a la derecha e incluso aparecían los independentistas catalanes y vascos. No había una sola fuerza política española de importancia que no tuviera gente a la que George Soros consideraba reliable. Y esto pasaba con los italianos, los franceses, los alemanes, los noruegos, etcétera. ¿Qué muestra esto? Y es muy importante. Pues esto muestra que en última instancia la agenda globalista es transversal y que cuando de pronto uno piensa que votando a los conservadores, por ejemplo, esa agenda globalista se detiene, puede que luego le toque llorar, porque es muy posible que esa gente apoye las leyes de género. Por ejemplo, volviendo al caso español, algunas de las leyes de género más agresivas, más encarnizadas, las ha aprobado el Partido Popular, que es un partido de centro-derecha. Es decir, es verdad que las empezó el Partido Socialista, es verdad que recibió el respaldo de los comunistas que quedan en España, pero luego el centro-derecha ha aprobado esas leyes de género, insisto, con más dureza, incluyendo a veces penas de prisión, y es un partido que supuestamente defendería el ala conservadora de la sociedad española. Y este es un fenómeno universal. O sea, esto no solo ha pasado en Argentina o en España, es un fenómeno absolutamente universal porque la agenda globalista es una agenda transversal que sabe que para triunfar necesita, bueno, quizá hoy apoyar a un partido socialista, pero mañana apoyar a un partido conservador o liberal, porque efectivamente el avance tiene que darse en todas direcciones e incluso cuando no existe la posibilidad de avanzar dentro de lo que sería las fuerzas parlamentarias, pues entonces decide avanzar a través de los tribunales de justicia, decide avanzar a través de los medios de comunicación, etcétera. Voy a poner un caso de Chile que me parece bastante significativo. Uno de los pilares de la agenda globalista es que vamos a acabar con la identidad de las culturas y de las naciones. Es decir, quizá Chile se va a llamar mañana Chile y Perú se llamará Perú y México, México, pero vamos a intentar que se produzca tal trastorno de lo que es su sociología que efectivamente eso al final, aunque tenga ese nombre, sea muy fácil convertirlo en un protectorado de fuerzas supranacionales. Como yo digo a veces, es como si tomaras un huevo en la mano, le hicieras un agujerito, dejaras que cayera la clara y la yema, sigues enseñando el huevo, pero aquello ya solo es una cáscara. Y dentro de esa política está una migración masiva en todas direcciones que haga que en un momento determinado ya Chile no sea Chile, Perú no sea Perú y, por supuesto, Italia, Holanda, España dejen de ser Italia, Holanda, España. Uno de esos instrumentos, no el único, pero uno de los instrumentos que en Europa es muy poderoso es la inmigración descontrolada. Cuando el presidente chileno decide que no ratifica el Tratado de Naciones Unidas que respalda la inmigración descontrolada, entre otras cosas porque Chile es un país con una población pequeña, se puede ver desbordado en poco tiempo, etcétera, en ese momento se forma en contra del presidente de Chile una coalición que va de la extrema izquierda a fuerzas que lo ayudaron a llegar a la presidencia. Es decir, está casi todo el mundo. Y la finalidad es realizar una reforma de la Constitución que arranque al presidente la posibilidad de ser él quien ratifica los tratados internacionales. Bien, en eso que es un embate apenas unos meses antes de los disturbios en los que se empuja a Chile y que no tienen nada que ver con la subida del precio de los transportes, aunque se diga eso, y que tiene
gente poniendo dinero detrás, como las organizaciones de Soros, que llevan dando dinero a las organizaciones estudiantiles que quemaban mobiliario urbano en las calles de Chile. Bueno, en ese primer embate que se produce ya se ve claro que ahí hay todo un avance transversal de la agenda globalista. No es solo la izquierda chilena o un sector de la política chilena. Ahí la agenda globalista está avanzando prácticamente sobre las ruedas de todos los vehículos que existen políticos en Chile. Y esa es una situación que para mí es muy importante, porque hay gente que con esa sensación de que vivimos en la Guerra Fría, que bueno, la agenda globalista es de izquierdas, las fuerzas conservadoras se van a oponer a las izquierdas y eso nos va a permitir frenar la agenda globalista. No es así. Y hay que tener mucho cuidado con quién votas, porque te puedes encontrar con que acabas llevando con tu voto al poder a una fuerza que tú pensabas que iba a tener una visión moral natural y que de pronto decide que el aborto, el matrimonio homosexual, la adopción de niños por parejas homosexuales es perfecta y que la va a respaldar. Uh-huh. César, ¿me escucha, verdad? ¿Sí? Sí, perfectamente. ¿Sí? ¿Me escuchas? No, perfectamente. Mira, has hecho una descripción, pero muy magistral de lo que está pasando hoy día en nuestro país y lo que sienten los chilenos, sobre todo evangélicos. Nos están siguiendo en este momento un poco más de 250 personas en vivo y muchos de ellos son evangélicos, pastores, que están muy interesados en oírte. Y fíjate que lo que tú dices tiene mucho verdad y sentido en el mundo evangélico, porque el mundo evangélico en nuestro país, yo debo decir que siempre ha sido transversal. Ha votado por izquierdas y por derechas. En su primera etapa estuvo más cerca de la izquierda porque nacen los estratos culturales bajos, en los sectores más pobres. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando esta lucha entre el capitalismo y el socialismo se recrudece, lo que hace un poco es como poner la disyuntiva al evangélico entre elegir por la posibilidad de seguir a Dios y tener pan en la mesa, y como que los evangélicos son vistos en nuestro país como votando por el dictador Pinochet. Lo que dicen nuestros cuadros ideológicos más bien que sucedió ahí es que ellos querían tener la libertad de predicar el evangelio y sí, veían conculcada la posibilidad de seguir predicando, pero a nosotros se nos tildó como de derechistas que apoyaron la dictadura militar. Eso no fue así. Se han hecho estudios sociológicos bastante buenos que prueban que, si bien es cierto, la mayoría de los pastores votaron por Allende, ellos mismos luego reconocieron que el país era insostenible con la cantidad de oleadas de violencia que habían, y sin estar de acuerdo con el golpe de Estado, reconocieron que era la única salida. Luego de eso... Luciano, ese es un panorama, con toda la diferencia que hay entre países y países, pero ese es un panorama muy parecido en toda Hispanoamérica. Es decir, inicialmente las iglesias evangélicas se han inclinado más hacia la izquierda porque la derecha era católica y porque además la idea de la libertad religiosa se ponía muy difícil. En un momento determinado se han encontrado con fuerzas de izquierdas que finalmente eran totalitarias en muchos casos y eso los ha llevado hacia un voto más conservador, pero el problema es que esa disyuntiva hoy en día ya no existe. Y en distintos países, yo diría que no solo es el caso de Chile, se está produciendo la circunstancia de que se ha votado una determinada fuerza política pensando que defendería determinados valores como la vida, la familia o la libertad religiosa, y luego te has encontrado con que esa fuerza no lo ha hecho y parece que de alguna manera estamos en el aire. Yo creo que la salida es que la sociedad tiene que entender y los políticos tienen que entender que los evangélicos no son carne de voto y que los evangélicos no siguen un partido, siguen unos principios. De manera que si usted lo que desea es que en un momento determinado yo le otorgue mi voto, aquí de lo que se trata es de que usted efectivamente defienda ciertos principios. No me va a engañar diciéndome que es de izquierdas o que es de derechas o algo por el estilo.
lo que realmente va a atraer mi voto es si usted respeta la libertad, es si usted efectivamente respeta la familia y respeta la vida. Y si esa es su plataforma, es posible que yo le vote. Y si esa no es su plataforma, bueno, ya puede usted ir esperando sentado porque no lo voy a votar. Y yo creo que eso es algo que para muchos evangélicos en Hispanoamérica resulta demasiado sutil, porque no es el mundo en el que han vivido toda su vida, es el mundo que cambia ahora, como se titula mi libro. Y esa es una de las lecciones que los evangélicos tienen que aprender. Hay otro aspecto que me vas a permitir que tome un minuto para explicarlo, porque me parece muy importante, y es que los evangélicos en Hispanoamérica tienen que ser conscientes de que están en una generación crucial. Están en una generación crucial, por supuesto, porque hay una ofensiva de la agenda globalista tremenda. Están en una generación crucial porque además la agenda globalista, y quizá tengamos tiempo para hablar luego de ello, son conscientes de que el único obstáculo real para su avance son las iglesias evangélicas. Y puedo luego explicar por qué digo esto. Pero además es una generación crucial porque el crecimiento de las iglesias evangélicas es muy notable. De nuevo, por favor, dame unos segundos para proporcionar unos datos. Del año 1975 al año 1995, la Iglesia Católica pasó de representar al 93% de los hispanoamericanos al 80%. Es decir, de 1975 a 1995, la Iglesia Católica pasa de ser el 83% de los hispanoamericanos a ser el 80%. Esa diferencia, en su mayoría, se convierten en evangélicos. De 1995 a la elección del Papa Francisco, que tiene entre sus misiones principales detener el avance de las iglesias evangélicas, de 1995 a su elección, los católicos en Hispanoamérica pasan del 80 al 67%, que en su mayoría se integran en iglesias evangélicas. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que en los próximos 25 años, por primera vez en la historia, la mayoría de los hispanoamericanos pueden ser evangélicos. Y esto no solo significa una variación de la estadística de confesiones religiosas. Esto puede implicar unos cambios sociales, políticos, educativos, económicos, como no ha conocido Hispanoamérica, por lo menos en el último medio milenio. Y tenemos que ser conscientes de ello, porque seguramente sin buscarlo nos hemos encontrado de pronto en una situación en la que podemos ser el vehículo para cambiar realmente la historia de Hispanoamérica, que es muy trágica porque tiene una cultura hispano-católica mayoritaria, y al mismo tiempo somos el gran obstáculo para que la agenda globalista triunfe en Hispanoamérica. Si me permites unos segundos más, te doy el último dato y te cedo la palabra. Todo suyo, por favor. A inicios del año pasado, a inicios del año 2019, se celebra en Bogotá, Colombia, una macro reunión, una super reunión de las organizaciones de lobbies gays o LGTBI, como quieras denominarla. Esta reunión, que tiene lugar en Bogotá, llega a 3 conclusiones unánimes. Me parecen muy importantes las 3. Primera conclusión: la agenda globalista y la ideología de género tendría que haber triunfado ya en toda Hispanoamérica y no lo ha hecho. Vamos con años de retraso. Y además, en algunas naciones da la sensación de que estamos frenados y no sabemos cuándo vamos a poder avanzar, pero vamos con años de retraso. Primera conclusión unánime. Segunda conclusión unánime: la culpa de esto la tienen las iglesias evangélicas. Wow. Son las culpables. Es decir, nosotros habíamos pensado que la religión verdaderamente importante en Hispanoamérica era la Iglesia Católica. Y como la Iglesia Católica se mueve por intereses y como la Iglesia Católica tiene una estructura piramidal, tiene una estructura jerárquica de ejército, nosotros hubiéramos llegado a un acuerdo con la Iglesia Católica. Hubiéramos discutido el precio.
Pero sabemos que con la Iglesia Católica nos hubiéramos entendido. Y aunque hay católicos en la base que efectivamente son pro vida, son pro familia, son gente que está preocupada por lo que ve a su alrededor, al final, en la Iglesia Católica, que es una estructura piramidal, el que está en la cúspide de la pirámide toca el silbato y todo el mundo va detrás, aunque no les guste, pero es así. Tercera conclusión unánime. Tenemos que infiltrar y destruir a los evangélicos. Y en la semana siguiente se aprueban partidas de miles de millones de dólares para intentar infiltrar el mundo evangélico, especialmente con ideología de género y con teología liberal, y al mismo tiempo para hacer un trabajo en los medios de comunicación que pueda dañar a los evangélicos. Bueno, tengo que decir que de todos los intentos, el que ha ido peor ha sido el trabajo mediático. Es decir, salieron algunos reportajes hablando de que si los evangélicos era la religión de la pistola y la Biblia, etcétera, pero eran tan ridículos que en términos generales fracasaron. Pero la idea de esa infiltración liberal, de esa infiltración de la ideología de género, sí ha ido avanzando bastante más de lo que hubiera sido de desear. Y, por favor, sigue preguntando y disculpa que me haya extendido tanto con esto. César, estoy muy contento de que tomes todo el tiempo que puedas para ayudarnos y de todas maneras siempre vas captando muy rápido hacia dónde tenemos que ir, así que gracias, César. Mira, yo te decía lo siguiente, tienes toda la razón, porque luego de la época del gobierno militar, la izquierda se dio cuenta de que la iglesia evangélica crecía, como dices tú. Sí. Y por la misma razón se acercó la izquierda al movimiento evangélico chileno después de los 90, la vuelta a la democracia, y se portaron muy bien. Fíjate que nos dieron la ONAR, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos, el 31 de octubre, Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, claro. Se nos dio un feriado nacional único en América Latina y la ley de culto. Entonces estábamos re bien, pero inmediatamente que la izquierda se pone violenta con el movimiento evangélico y empieza a acorralarnos valóricamente, entonces la iglesia evangélica dice, no votamos más por la izquierda porque nosotros no somos de izquierda, buscamos el mejor contexto para la predicación del evangelio del reino. Y se votó por la derecha, como dices tú, pensando en que ellos serían guardianes de estos valores que son tan importantes para nosotros y que nos permiten iniciar el trabajo de los valores del cinturón para arriba, como yo digo, o sea, trabajar por el hambre, por la justicia, pero nosotros sabemos que no se puede trabajar por eso si tú no pones un mínimo de elementos valóricos que tienden a traer paz a las naciones. Entonces se vota por esta derecha, pero hoy día la iglesia evangélica está completamente molesta porque se dan cuenta de que esta derecha opera exactamente igual o muy parecido a la izquierda. Entonces tienes toda la razón. Y hoy, y aquí quiero llevarte a esto ahora, y hoy día la iglesia evangélica chilena es la que está llevando adelante este proceso de la votación por el rechazo a un cambio de constitución desde cero. Claro. Y nos dicen ustedes lo están haciendo porque son pinochetistas, son herederos de la dictadura y nos están tratando de manchar la imagen, pero es cada vez menos la gente de derecha que hoy día aprueba, rechaza, están más por el apruebo, por iniciar un proceso constitucional desde cero. Entonces, hoy la Iglesia Evangélica Chilena es el único movimiento, la única institución que encarna una gesta heroica de la mantención de los valores de la civilización judeo-cristiana. Y yo me siento un poquito acorralado como todos los pastores. Te quedaste atascado, Luis. También contento con un caos de línea. Sí. Y bueno, hoy día nosotros estamos ahí. Perdí como la última frase, pero creo que he captado perfectamente lo que decías. Vamos a ver, lo que tú estás diciendo es la cara de la moneda en Chile de lo que yo acabo de decir en los minutos anteriores. Y efectivamente es enormemente importante. Vamos a ver, la Constitución, vamos a ver, primero, visto desde fuera, cualquier persona con un mínimo de sensatez se da cuenta de que la subida del precio del transporte no puede provocar una reforma constitucional o una nueva constitución. Eso es un disparate, o sea, eso es un disparate, ¿no? Entonces, claro, todo eso obedece a un plan de ir ahormando a Chile dentro de esa agenda globalista que es absolutamente planetaria. Y entonces, por supuesto, aprovechamos cualquier tipo de excusa y convertimos a Chile en un país que va a tener una constitución donde determinadas libertades
van a brillar absolutamente por su ausencia, donde tú vas a privar a los padres del derecho a la educación, donde los hijos no son de los padres, sino que son del Estado. Como ya dice el gobierno español ahora, a calzón quitado, ¿no? En ese sentido, que los padres, los hijos no son de los padres, sino que son del Estado, etcétera, 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 etcétera. Y vuelve a producirse esa idea de, bueno, claro, los únicos que nos damos cuenta de hacia dónde va todo, pues es aquellas personas que buscan una luz que vaya más allá de los medios de comunicación, de los partidos políticos, de los sindicatos, etcétera. Esto es, me parece obvio. Y claro que esto se intenta satanizar desde el otro lado. Bueno, es que ustedes son fascistas, en el caso de Chile, pinochetistas, que es lo más fácil. En el caso de España dirían que franquistas, cuando Franco, vamos, la libertad religiosa era algo que podías imaginar, pero no podías ver porque no existía ni de lejos. Y en cualquiera de los casos, esta es la idea que hay. Hay que mantenerse frente a esa situación y hay que mantenerse frente a esa situación porque yo diría que hay varios aspectos que los evangélicos tienen que tener claro en medio de un desafío como ese y uno de los primeros aspectos es que tenemos que ser fieles a aquello que somos. Cuando Jesús define en el primero de los evangelios quiénes son sus discípulos, los califica como sal y como luz. Y no deja de ser interesante que la sal, más allá de un condimento, de un elemento para cocinar, la sal fundamentalmente lo que era en un elemento de preservación para evitar la corrupción, para evitar la putrefacción, para evitar que algo se echara a perder. Y cuando en un momento determinado, pues por ejemplo, los españoles llegaron a la costa de América, y no voy a entrar en si eso fue positivo o negativo, lo cierto es que pudieron llegar porque la comida se conservaba en sal y no se había corrompido. Y cuando Jesús está diciendo, vosotros sois la sal de la tierra, la idea es, bueno, este mundo en el que vivimos se va a corromper, se va a pudrir, se va a echar a perder si vosotros no actuáis como ese elemento de preservación. Frente a eso, la tentación histórica es que la sal se queda en el salero. O sea, nos quedamos en el salero, estamos más contentos entre nosotros, no salimos a cumplir con nuestra misión de sal y ganamos además la paz social. Pero es curioso que Jesús dice que en el momento en el que la sal no cumple con esa función, es tirada al suelo y pisoteada. Yo he visto eso en España. Cuando en el año 2006 el presidente Rodríguez Zapatero impulsó el matrimonio homosexual e impulsó la ideología de género, la mayoría de las iglesias consideraron que lo prudente era quedarse dentro del salero. Es decir, no nos vamos a buscar problemas, si dos homosexuales se quieren casar, que se casen, esa no es la cuestión, etcétera. Bien, cuando eso sucedió, la situación de aquellos que nos alzamos frente a la ideología de género fue tan excepcional que el día que el Congreso vota la aprobación del matrimonio homosexual, se traen a un evangélico y ese evangélico desde la tribuna del Congreso dice literalmente: estoy aquí para que sepan ustedes que no todos los evangélicos somos como César Vidal. Bueno, gracias a Dios no todos los evangélicos españoles son como César Vidal, pero en esa cuestión en concreto seguramente no hubiera sido mala opción. Bueno, la mayoría quedaron contentos y pensaron, hemos ganado la paz social y no hay problema. A la vuelta de muy pocos años salió la segunda oleada de leyes de género. Y entonces ya no es que los homosexuales se casaran, que se educara a los niños, que se adoptara a niños por parte de parejas homosexuales, sino que se aprobaron las leyes contra la discriminación por razón de género, que fundamentalmente son leyes que dicen o te arrodillas ante la ideología de género o te quebramos. ¿Esto qué significaba? Pues que esas leyes contra la discriminación implican que tú puedes llegar a tu iglesia el domingo y se te acerca el director del coro y te dice, mire pastor, desde esta semana, durante el culto, cuando no estoy en el coro, me voy a sentar al lado de Antonio, que es mi novio, y espero que nos case usted dentro de unos meses en la iglesia. ¿Qué tal? Y si tú no lo aceptas, puedes acabar en la cárcel y te pueden cerrar la iglesia. O de pronto la secretaria del pastor llega y dice, mire, pastor, que he venido, que sepa usted que a partir del domingo voy a venir con Estrella al culto porque queremos que nos case usted dentro de unos meses si el Señor confirma nuestra relación.
Y si tú no las casas, te puede caer encima las leyes contra la discriminación por razón de género. Y ahí muchos pastores en España ya efectivamente se han asustado. Pero si la reacción se hubiera producido años antes, no habrían llegado a esas leyes. Por cierto, en España algunas de las más agresivas, impulsadas por el Partido Popular, que es un partido de derechas. No es un partido de izquierdas, ni socialista, ni marxista. Es un partido de derechas clásico. De manera que yo creo que esto es algo que hay que tener en cuenta. Es decir, miren, nosotros defendemos valores, no partidos, no personas, no ideologías. Y defendemos además unos valores que son valores que nacen de lo que nosotros creemos. Si usted efectivamente intenta defender eso, pues es posible que le otorguemos el voto, pero si usted va en contra de eso, miren, no pierda el tiempo intentando convencernos, porque no vamos a ir en contra de una serie de valores que nacen de las propias escrituras. Ah, wow, qué tremendo, César. Y precisamente, como tú dices, pues, acá hay un sector de evangélicos que miran esto y dicen, no, ustedes son personas fundamentalistas, nosotros pertenecemos a iglesias más antiguas y vemos que esta es una locura, aquí no, ¿por qué tiene que pasar lo que pasó en España, lo que está pasando en Canadá o en Argentina? Son realidades distintas, esta constitución nueva la vamos a hacer entre todos, con mucha paz, todos vamos a participar y vamos a tener el mundo nuevo. Bueno, no sé. Bueno, vamos a ver, el problema, esto tiene sus matices según los países, pero el problema a veces es que como Dios tiene hijos pero no tiene nietos, en determinadas denominaciones más antiguas ha llegado un momento en que la gente tiene un tipo de membresía que no se diferencia mucho del tipo de membresía que tienen los católicos dentro de la Iglesia Católica. Y han ido asumiendo valores que no son valores cristianos, sino que son los valores de la sociedad que los rodea. Vamos a ver, uno de los problemas, yo diría escandalosos, que hay en España, es que la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, FEREDE, tiene en su seno denominaciones que casan parejas homosexuales. De manera bien reveladora, estas denominaciones son de las más antiguas de España. Es decir, ese proceso en el que Dios no tiene hijos, o sea, tiene hijos pero que no tienes nietos, bueno, pues ya los bisnietos andan muy lejos de los hijos de Dios que había en esas iglesias generaciones atrás. Y efectivamente, por supuesto, no solo es que casan a parejas homosexuales, es que te organizan seminarios para explicarte por qué la homosexualidad en absoluto es rechazada en la Biblia, o te organizan dentro de determinadas facultades de teología conferencias para mostrarte que los cristianos no han entendido el Nuevo Testamento durante 2 milenios. Menos mal que han aparecido ellos y ellos sí que lo entienden. Y esa es una situación que a mí me parece verdaderamente para tenerla en cuenta. O sea, a mí el hecho de que una denominación sea muy antigua no me dice mucho. Y en un ámbito hispano me dice menos, porque como mucho puede tener 2 siglos. Y en cualquiera de los casos, lo que diga una denominación, una confesión, una misión, una organización paraeclesial, para mí tiene un valor muy relativo. Porque el valor real para mí está en la enseñanza de Dios que aparece en las Escrituras. Bueno, César, y efectivamente acá a algunos de nosotros nos ha tocado este tiempo recorrer todo el país dando conferencias sobre el proceso constituyente, y yo tengo la plena seguridad de que entre el 90 y 95% de la iglesia evangélica va a rechazar este cambio de constitución. Y sí hay grupos que son respetables, denominaciones históricas, que piensan que lo correcto es aprobar, tienen todo nuestro cariño, nuestro respeto, pero definitivamente no representan a la mayoría de las iglesias evangélicas. César, mira, está con nosotros algunos amigos, le voy a pedir a Israel, que está apoyándonos, para que ingrese alguno de ellos al estudio. Ellos quieren hacerte algunas preguntas. ¿Cómo no, Luciano? Pero permite que felicite a los evangélicos chilenos, porque si entre el 90 y el 95% de los evangélicos chilenos van a rechazar esto, es que espiritualmente están muy por delante de los evangélicos de otras naciones hermanas, que por pudor y por elegancia no voy a mencionar por nombre, pero que efectivamente no llegan a tener una visión tan clara como la vuestra. Permitidme de verdad que me congratule por ello.
Sí, por supuesto. Bueno, está por ahí, creo, Carolina Gárate para conectarse. A ver si nos ayudas, Israel, por favor. A ver. O a Gustavo, tengo algunos amigos, creo que nos están ayudando para poder conectarlos. Ellos son personas que han estado trabajando muy ligados al mundo evangélico, dando conferencias, tratando de ayudarnos a entender también. Por aquí está Gustavo Torres. Gustavo es un profesional que ha estado muy presente en el mundo político evangélico. Fue miembro de la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos y ha recorrido el país también dando conferencias. Uno de los líderes del movimiento Águilas de Jesús, que ha estado justamente defendiendo los valores de la familia. Hola, Gustavo. Tienes aquí tu tiempo para hacerle la pregunta al doctor César Vidal. Buenas tardes, muchas gracias, Luciano. Buenas tardes, profesor Vidal. He estado atento, escuchando bastante de su conferencia, plasmando un poco lo que es la realidad por allá global. Hizo un análisis, lo tengo enmarcado acá, hizo un análisis global, manifestó una agenda global. Lo preocupante que manifestó de todo lo que dijo es que esta agenda global no hay un contrapeso político que pueda defender un poco, por lo que acaba de mencionar, que tanto de derecha, de izquierda y transversalmente políticamente este tema se ha sacado adelante. Tuve la oportunidad de estar en el Congreso Nacional de nuestro país cuando se debatió el proyecto de aborto en 3 causales. Gracias a Dios, la Constitución de nuestro país defiende el derecho del niño que está por nacer, y lograron sacar adelante el proyecto de aborto en 3 causales. Y era interesante ver todos los argumentos que se vertían y lamentablemente se referían a España. El modelo que estaba ocupando mucho Chile era como en España, decían, en España sucede esto, en España sucede esto otro, en España sea así. Ahora usted me dice que hasta la derecha española ha sucumbido frente a todo este tema. Mi pregunta es la siguiente. Más allá de la reflexión o autocrítica que la Iglesia tiene que hacerse, muy bien lo ha manifestado Luciano, la Iglesia chilena está reaccionando bastante bien a todo este proceso, está buscando su propio autotentarse algunas vertientes por ahí que estén defendiendo. Pero ¿cuál es la estrategia de la Iglesia europea? Tuve la oportunidad de estar en Colombia, en Comibán, donde había más de 1000 misioneros y había muchos conferencistas de Europa y de España también, y de Portugal. Uno de ellos manifiesta que en Portugal había 1500 iglesias y que en Portugal ya se han cerrado más de 600 iglesias, es decir, Europa va en un retroceso. ¿Pero cuál es la estrategia no política, sino la estrategia que la Iglesia está implementando para hacerse respetar, para hacerse valer, para hacer despertar o respetar su libertad religiosa? Porque malamente los chilenos estamos copiando muchos ejemplos de los que vienen de Europa. Ese por un lado. Y de qué forma se está organizando la Iglesia, tanto en España como en Europa, porque vi que hizo una pincelada a nivel global por allá lo que ocurre. ¿De qué manera se está organizando para influir la Iglesia evangélica allá en Europa? ¿Cómo se organiza? Vamos a ver, el primer consejo que yo tendría que darles es no hagan como los políticos chilenos y no sigan el ejemplo de España, porque como sigan el ejemplo de España están ustedes perdidos. Es decir, salvo sectores evangélicos que han decidido resistir, en España la representación, yo diría que como del 80% de los evangélicos, 70-80% pasa por la FEREDE. La FEREDE se ha arrodillado bochornosamente frente a la ideología de género, se ha negado a expulsar de su seno a las denominaciones que casan parejas homosexuales, a pesar de que las iglesias más conservadoras lo han pedido desde hace años, han decidido mantener a esta gente en su seno. Y en su día, y yo creo que esto es de lo más escandaloso que se ha vivido, cuando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsó la ideología de género, llegó a la conclusión de que las confesiones religiosas minoritarias iban a dejarse vender, iban a venderse y se iban a vender muy baratas. Y entonces creó una fundación
que es una fundación con fondos estatales en la que quiso integrar a evangélicos, judíos y musulmanes. Y la Ferede entró, a sabiendas de que, en un gesto de que quedara claro que lo que estaban haciendo era rindiéndose bochornosamente, el presidente de esa fundación era el homosexual más conocido en España. Se llamaba Pedro Cerolo, murió hace unos años de cáncer. Ay, Dios mío. Había sido el gran defensor de la ideología de género. Es decir, cualquiera que entraba ahí sabía lo que había. Y Ferede entró y sigue allí dentro. Entonces, vamos a ver, primera noticia. No hagan como los políticos chilenos que siguen el ejemplo español, porque como sigan ustedes el ejemplo de la Ferede, van camino de la apostasía con banderas desplegadas y tocando tambores. O sea, olvídense de eso. ¿Cuál sería el ejemplo en el caso de países europeos? En Gran Bretaña lo están haciendo muy bien. Es decir, en Gran Bretaña han ido creando organizaciones, algunas de ellas ya están ayudando a evangélicos en Hispanoamérica y, por ejemplo, están actuando muy bien en el terreno legal. Es decir, lo están haciendo magníficamente. Yo conozco algunos de los grupos británicos, lo están haciendo muy bien en Gran Bretaña, pero están ayudando a otros. Por ejemplo, en Gran Bretaña han sufrido, como en otros países, el intento de que las leyes de género, como no van a entrar por el Parlamento, entren mediante resoluciones judiciales. Entonces, en Gran Bretaña encontraron a un pastelero bautista, llegó una pareja gay, le dijeron al pastelero bautista que querían un pastel de bodas, una torta de nupcial, por supuesto con dos figuritas masculinas arriba, sabían a quién iban a decírselo y el pastelero dijo que no, que en fin, que él estaría encantado de hacerles cualquier pastel y cualquier tarta que quisieran, pero no la nupcial. Inmediatamente inicias un procedimiento contra el pastelero porque supuestamente discrimina a la gente en el ejercicio de su trabajo. Finalmente, el Tribunal Supremo de la Gran Bretaña dictaminó que no puedes obligar a una persona a hacer algo que va en contra de su conciencia. Y, por supuesto, absolvió al pastelero y frenó a esta gente. Tú ya no vas a poner a la gente de rodillas en este sentido. Y, insisto, yo creo que en el caso de Europa, quien mejor ha hecho esto ha sido la gente del Reino Unido, que, por cierto, el país se salió de la Unión Europea hace unos meses. No sé si esto es casual o dice mucho de lo que son los británicos, pero yo también hubiera votado a favor del Brexit, dicho sea de paso, pero en cualquier caso, lo cierto es que ellos lo están haciendo muy bien. Y luego hay países en que la situación es una situación relativamente complicada. Ha habido algún pastor en Escandinavia que lo han querido llevar a los tribunales porque predicaba sobre la carta a los romanos, donde Pablo señala que una de las manifestaciones del deterioro moral de los gentiles, pues es que las mujeres arden entre sí y los hombres también en contra del uso natural, etcétera, etcétera. Y hubo algún pastor que se encontró con que lo sentaban en los tribunales, pero salió con bien de esta historia. O sea, yo sinceramente no creo que el modelo sea el modelo europeo y el último el español. O sea, y no se me puede considerar sospechoso porque he pasado más de medio siglo de mi vida viviendo en España, pero conozco muy bien lo que es aquello, me ha tocado combatirlo y sé lo que hay. Y sé el daño inmenso que han hecho los políticos españoles a naciones de Hispanoamérica. Yo he llegado a República Dominicana. En un momento determinado he contribuido a que se frenara media docena de leyes de ideología de género y los políticos me decían que las leyes que estaban intentando pasar en el Congreso Dominicano eran una copia exacta de las leyes españolas. O sea, no se habían molestado en inspirarse, las habían copiado directamente y se acabó. O sea, esa es la historia, ¿no? De modo que esa es la cuestión. Ahora, si ustedes quieren trabajar con Chile, por entrar en terrenos prácticos y no en paralelos muy tristes, al menos para mí. Hay varias áreas en las que tienen que trabajar. Tienen que trabajar primero en un área mediática, es decir, tienen que poder intentar explicar primero a la gente de las iglesias, pero luego a la gente de fuera de las iglesias que esto no lo hacen porque añoran mucho ustedes a don Augusto, sino que esto tiene que ver con una serie de valores bíblicos.
Primera cuestión. Segundo, van a tener ustedes que formar un equipo, no necesariamente tienen que ser muchas personas, a lo mejor son una o dos, pero sí un equipo de carácter jurídico. Es decir, un equipo de abogados, insisto, a lo mejor inicialmente van a ser 1, 2, 3 como mucho, pero abogados que cada vez que se produzca un ataque contra las iglesias o contra un creyente evangélico pueda responder en los tribunales contra esa agresión. Eso es enormemente importante, porque si en Chile no consiguen avanzar la ideología de género a través del Congreso, van a intentar avanzarla por los tribunales. De tal manera que al final los tribunales sean los que legislen, cuando un tribunal, por definición, no puede legislar, pero ellos lo están haciendo de esta manera. Necesitan ustedes un equipo jurídico. Tercero, y esto es enormemente importante, necesitan mantener vías de conversación, no me atrevo a decir ni de colaboración ni de diálogo, por si esto se entiende mal, pero sí de conversación con los poderes políticos y vías que dejen muy claro el mensaje al que me he referido hasta ahora. Es decir, no pretenda uncirnos a su partido, a su candidato, a su ideología. Nosotros no somos personas de partido, de candidato o de ideología. Somos personas de principios. Y si en un momento determinado su candidato al Congreso, su candidato a la alcaldía, su candidato a la presidencia está pensando en obtener nuestros votos, nosotros tenemos una serie de condiciones. Y esas condiciones son la defensa de la libertad, la defensa de la familia, la defensa de la vida, etc. Y es un mínimo programa, pero no va a tener nuestro voto si usted no defiende ese mínimo programa. Esto es enormemente importante porque no en todos, pero en la mayoría de los países de Hispanoamérica, la diferencia entre el candidato que ha perdido las elecciones últimas y el que las ha ganado, por regla general, es inferior al porcentaje de evangélicos del país. Lo cual convierte a los evangélicos en una fuerza decisiva si ellos lo saben. Si ellos lo ignoran, evidentemente los otros no les van a abrir esa puerta, odian abrir esa puerta. Pero si efectivamente la idea es clara, pues evidentemente va a haber candidatos que se lo van a pensar. Porque, y esto me parece muy importante, los políticos, por regla general, lo que quieren es llegar al poder y si han llegado, mantenerse. O sea, las cuestiones ideológicas, el bien del pueblo, el beneficio común, etcétera, son cosas muy lejanas para la mayoría de los políticos. Y esto significa que efectivamente el pueblo evangélico puede ser muy decisivo en términos de lo que va a ser la política de ese país. Insisto, porque no somos tan ingenuos como para decir, mire, cuente con que su partido lo vamos a apoyar. No. Díganos cuál es su plataforma y según su plataforma ya le decimos que se olvide de nosotros o según su plataforma tiene usted que incluir esto y esto y podríamos efectivamente darle el voto. No porque estemos subordinados a usted, a su partido o a su ideología, sino porque defendemos por encima de todo unos principios, no unos intereses. Y yo creo que esas tres áreas son tres áreas que hay que cubrir. Hay que cubrir el área mediática, hay que cubrir el área jurídica, de defensa jurídica, hay que cubrir el área de poder hablar con las fuerzas políticas. Eso es esencial. Permítame solo un pequeño matiz en cuanto a la cuestión mediática, porque la hegemonía, la fuerza que tiene la agenda globalista en términos mediáticos es impresionante. O sea, eso es una flota tremenda y nosotros somos media docena de barcas de pescadores. O sea, esa es la impresión. Pero, gracias a Dios, vivimos en una época en que existen redes sociales y en que la gente cada vez cree menos en los medios de comunicación convencionales. Yo comentaba al principio, cuando me estaba presentando Luciano, que mi programa de radio tiene más de 2 millones de descargas en redes sociales, aparte de la gente que luego va a la página web y lo oye, que esos son centenares de miles. ¿A qué se debe eso? Bueno, no a que tuviéramos un céntimo. Empezamos el programa sin un solo céntimo. No admitimos publicidad dentro de nuestro programa. No pedimos dinero jamás dentro del programa.
Y decidimos en un momento determinado que nos lanzábamos por fe, porque es que no había otra salida en el mundo hispano. De hecho, cuando nosotros hemos comenzado esta semana la 7ª temporada, pero cuando empezamos 6 temporadas atrás, la mayoría era gente de España. En estos momentos, ya el 60% son hispanoparlantes que no están en España. El primer país que tenemos de audiencia es Estados Unidos, el segundo es México. Y luego es toda Hispanoamérica. Y luego, además de eso, tenemos oyentes en Vietnam, hasta en Corea del Norte, en el resto de Europa, en Oriente Medio, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos lanzamos por fe y tenemos que aprender a lanzarnos por fe. En muchos casos hemos ido adquiriendo la idea de que primero tenemos que reunir un presupuesto y luego nos ponemos a lanzarnos. No. Las redes sociales en general son gratis o son de muy poco costo. Vamos a aprovecharlas y si realmente es la obra del Señor, el Señor va a proveer y esa es nuestra experiencia. Hemos empezado la 7ª temporada con un canal que incluye televisión, que es por suscripción y que tiene contenidos exclusivos. Si esto me lo llegan a mí a decir hace 6 años, pienso que la persona que tengo delante es alguien que está fumando lo que no debe. Es decir, era algo absolutamente increíble. Imposible. Pero lo hemos ido viendo. Y incluso yo he tenido la experiencia de que en algún momento, hablando con algún pastor muy importante aquí en Estados Unidos, que me invitó a almorzar, etcétera, de pronto, y estaba muy interesado en cómo podíamos mantener aquello sin dinero, sin fondos, etcétera. En un momento determinado, la esposa dice, a mí lo que más me sorprende es que los oigo todos los días y nunca les he oído pedir dinero. Entonces, es posible. Es decir, la gente de mi equipo es muy buena, pero no somos superhombres, ni somos arcángeles, ni cosa parecida, ¿eh? Y seguramente haríamos bien en no intentar compararnos con nadie de los que ahora nos están escuchando, porque seguramente quedaríamos mal parados en la comparación. Pero el Señor suple de manera generosa. Amén. Y eso es lo que nosotros hemos visto y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a caminar en ese sentido. Y vamos a ver cosas extraordinarias. Haremos nuestro propio canal de televisión con Luciano entonces. O a lo mejor inicialmente no pueden empezar con televisión, porque eso implica tener unas cámaras, un regidor, etcétera. Pero pueden empezar haciendo podcast. Ustedes no se imaginan el poder que tiene un podcast. Es decir, nuestros podcasts los descargan al mes millones de personas. Es decir, empiezas de una manera pequeña, pero si tú estás arrojando luz sobre lo que la gente necesita ver porque está en tinieblas, y eso es lo que nosotros tuvimos claro desde el principio, de pronto encuentras que te escribe una persona que vive en la otra punta del mundo. Entonces, pero Dios santo, ¿cómo le ha podido llegar nuestros podcasts? Y les han llegado. Es decir, alguien lo escuchó en Chile, pero el de Chile tiene un pariente en Argentina y el de Argentina lo escuchó, pero se lo pasó un amigo de Paraguay. Cuando ustedes se quieran dar cuenta, les están escuchando los hispanos que hay en Alaska y no más al norte porque ya se acaba el continente. Y esa es la realidad. Es decir, ustedes tienen que empezar a combatir con las armas que tienen. No se preocupen si no pueden organizar un programa grande de televisión, no es necesario. Lo importante no es que sea grande, lo importante es que llegue a la gente. Y pueden llegar ustedes a la gente con podcast, con pequeños espacios de radio que pueden durar 10 o 15 minutos, machacando, enviándolo a través de WhatsApp, mandándolo a través de emails. Eso tiene una efectividad que ustedes no se imaginan. Y eso puede incluso alterar el resultado de unas elecciones, pero mucho más el destino de un país. Comiencen a hacerlo. Y como decía un dirigente sindical americano que se llamaba Joe Hill, no me lloren, únanse. Eso es lo que tenemos que hacer. Es decir, veamos lo que podemos hacer. Es verdad que miras el mundo y puede parecer que es para llorar, pero el Señor nos ha prometido que seremos consolados y en cualquier cosa vamos a hacer grandes cosas porque es mucho más grande el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Muchas César. gracias, doctor César. Gracias. Y precisamente, querido César, la Biblia enseña eso, ¿no? Se necesitan un par de pescaditos y unos panes, nada más que eso. Exacto. Ese Señor es el que hace los milagros. Exacto. Entonces, tienes toda la razón. Oye,
Pongan ustedes sus panes y sus pescaditos en las manos del Señor y verán cómo se multiplican. Gracias. Oye, amigo Gustavo, te mando un abrazo cariñoso. Tú sabes, el próximo sábado estamos juntos para transmitir un café para Canut. Han hecho un trabajo muy lindo. Dale mis cariños también a la diputada. Querido César, el equipo de Gustavo lograron sacar la primera diputada evangélica y han estado trabajando muy bien. Por ahí se empieza. Así es que no, han hecho un trabajo formidable. El equipo ahí de Héctor Muñoz, que es Seremi de Salud, tienen la Seremi del Trabajo, que es evangélica, y la diputada Francesca Muñoz, y Gustavo ha sido un tremendo articulador político en el mundo evangélico. Un abrazo, amigo, te veo luego. Cariño, Luciano, saludos, doctor, muchas gracias por su respuesta. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Oye, está con nosotros también aquí Carolina Gárate, activista evangélica, ha pasado por los canales de televisión, la han tratado re mal, la han tratado muy bien por otro lado también, ha estado defendiendo a la familia de las leyes que han estado tratando de imponerse en los colegios, ¿no? Sobre todo la ESI, la educación sexual integral. Querida Carolina, cuéntanos tu pregunta. Hola, Pastor Luciano, ¿cómo estás? Un gusto poder compartir esta pantalla con ustedes y con el doctor César Vidal. Estamos en tiempos súper complejos, entonces yo creo que es muy aclarador las cosas que nos acaba de contar con respecto a lo que estamos viviendo como Chile, ¿cierto? Sabemos que no es espontáneo, sino que era algo planeado hace mucho tiempo y él lo explicó magistral. Por ese motivo, creo que hoy día el argumento de los evangélicos por el rechazo toma mucho más fuerza. Y hoy día sabemos que estamos defendiendo principios y valores bíblicos, que es a lo que estamos llamados, ¿cierto? Y por otra parte, yo como cristiana, como evangélica, como mujer, hoy día vestida de guasa, ¿cierto? Estamos celebrando nuestras fiestas patrias. Quiero hacerle una pregunta, doctor César Vidal. Yo estuve exponiendo hace poquito en el Congreso Nacional en contra de la ley ESI, Educación Sexual Integral. Y muchos padres a veces creen que esto es exageración, creen que esta ley va a venir a proteger a los niños y no entienden de que es una ley totalmente ideológica que viene a adoctrinar a sus hijos. Nosotros estamos alertando a las personas, a los padres, a los apoderados, de todo el mundo cristiano evangélico, que es un mundo que por muchos años ha estado muy alejada de los temas políticos. Y mi pregunta es la siguiente. Nosotros siempre decimos que este tipo de leyes, al sexualizar a los niños tan pequeños, lo que hace finalmente es desprotegerlos. Entonces, evidentemente va a abrir la puerta a la pedofilia y es algo que nos tiene muy preocupados. Yo quiero que usted me cuente la experiencia que ha tenido en su país con respecto a la educación sexual integral, porque no es que en Chile se haya creado un proyecto de cero, son proyectos que se han traído desde afuera a nuestro país. Cuéntenos, por favor, y que quede registrado esto para los hermanos que nos escuchan y nos ven, qué cosas están pasando hoy día en su país y en lo que ha podido ver usted con respecto a esta ley. Bueno, vamos a ver, yo creo que el análisis que hace usted es totalmente exacto y correcto y parte, yo diría que de uno de los aspectos más perversos de la agenda globalista, que es la manipulación del lenguaje. Esto es algo diabólico, es decir, cualquier cristiano que ha leído las primeras páginas de la Biblia del Génesis sabe que el propio diablo se impone sobre Eva manipulando el lenguaje. Es decir, la manera en que tú acabas imponiéndote sobre los seres humanos es manipulando el lenguaje, haciendo que se entienda algo distinto y empujando lo que tú escondes detrás de eso. ¿Qué pasa en el caso de la ideología de género? Que todo el lenguaje está manipulado. Por ejemplo, decir aborto suena mal. Hay mucha gente que efectivamente es contraria al aborto, de modo que al aborto lo que lo llamamos es salud sexual y reproductiva de la mujer. Y claro, ¿quién puede estar en contra de la salud sexual y reproductiva de la mujer? O, por ejemplo, si nos encontramos con que queremos aprobar leyes de eutanasia, como en el caso de España, los llamamos leyes de transición hacia el momento de la muerte.
lo cual suena relativamente bien, pero no deja de ser una ley genocida que pretende exterminar a ancianos, enfermos crónicos, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, si queremos deformar las mentes y los corazones de los niños, pues a eso lo denominamos educación sexual integral, etcétera, etcétera. ¿En qué se ha traducido eso en el caso español? Que es algo que se impulsó desde el año 2006 y que además en España intentaron hacerlo de una manera más oculta, porque lo incluyeron dentro de una ley que se llamaba Educación para la Ciudadanía. Y claro, si por educación para la ciudadanía quieres decir la Constitución, las leyes las declaraciones de derechos humanos, etcétera, es perfecto, pero la idea era meter la ideología de género en vena. En el caso de los niños, eso empezaba a los 3 años. Es decir, cuando un niño ya tiene bastante con resolver el problema dificilísimo de atarse los cordones de los zapatos, o en muchos casos de controlar esfínteres, tú te dedicabas a mostrarle lo maravillosa que era la homosexualidad. Este tipo de educación en muchos casos es un desafío simplemente al sentido común. Por ejemplo, los libros de España, para mostrarte que la homosexualidad es fantástica, que por supuesto cambiar de sexo es ideal, etcétera, etcétera, se suele utilizar 2 ejemplos del mundo animal, porque después de buscar entre los miles de especies que hay en este planeta, no encontraban otras, que son el caballito de mar y el caracol. En el caso del caballito de mar es obvio que se parece mucho al ser humano. Yo cuando salgo de casa me cruzo con caballitos de mar y los saludo porque pienso que son un vecino. Vamos, uno ve un ser humano y un caballito de mar y ve que son idénticos. Pero el caballito de mar ni siquiera es homosexual. Lo único que sucede es que los huevos los pone la hembra y los empolla el macho, pero son totalmente heterosexuales como nosotros. En el caso del caracol, lo que es el animal es bisexual, ni siquiera es homosexual tampoco. Es un animal que a veces opera con un sexo u opera con otro porque tiene los 2. Ahora, si evidentemente lo que se quiere decir es que el animal que caracteriza la ideología de género es un animal baboso que se arrastra y tiene cuernos, seguramente no han podido escoger un animal mejor. Yo creo que la elección ha sido estupenda. Pero volviendo al tema de los niños, no solamente es que la paidofilia se está introduciendo a empujones, además de manera acelerada, sino que se está introduciendo también a empujones la idea de que los niños puedan cambiar de sexo siendo niños. Y en España ya hemos tenido el caso de alguna niña de 7 años que ha llegado ante un parlamento regional y ha estado expresando que agradece al parlamento regional que le permita cambiarse de sexo porque aunque ella es una niña, se siente niño. Esto es muy grave. Primero, porque ese niño o esa niña sufre disforia de género. Segundo, porque más del 95% de los casos eso al niño se le pasa cuando crece. Es decir, a lo mejor la niña con 5 o 6 años dice me gustaría ser como mi hermanito, pero cuando la niña tiene 7 o 8 años está encantada de ser niña. Entonces, si tú empiezas a hormonarla, no digo ya si la operas, le causas unos daños que son irreversibles, ¿no? Y esto es enormemente grave en ese sentido. Pero además, porque hay una serie de perjuicios que se ocultan a los padres. Por ejemplo, que un transgénero tiene 8 veces más posibilidades de suicidarse que una persona que no es transgénero, pero esto no se lo dices a los padres. Y cuando tú en España oyes a una ancianita que va con el carrito del niño y tiene al niño y te acercas a la ancianita y le dices, ¿es niño o niña? Y la ancianita te responde, es niño, pero cuando sea mayor ya será lo que quiera. Tú dices, Dios mío, estamos llegando a unos extremos de estupidez verdaderamente peligrosos. En el tema de la paidofilia, y esto es extraordinariamente grave, y cuando algunos empezamos a avisar de esto hace años, pues por supuesto decían que éramos alarmistas, que estábamos calumniando al movimiento gay, etcétera, etcétera. El acelerador se está pisando desde las escuelas a una velocidad que asusta. Permítanme darles algunos ejemplos porque
tengo que mantenerme al día de lo que pasa en todo el mundo y España tiene una importancia muy relativa. Yo no vivo allí hace 7 años, me mantengo informado, pero créanme que no es lo más importante en este sentido. Por ejemplo, en el tema de la paidofilia, en Estados Unidos, el Congreso de California ha decidido hace apenas unas horas que los agresores sexuales de niños van a salir de la lista de agresores sexuales siempre que tuvieran más de 11 años que el niño. De tal manera que si un hombre violó a una mujer adulta, permanece en la lista de agresores sexuales. Pero si un hombre agredió a un niño al que le lleva más de 11 años, es retirado de la lista de agresores sexuales. Cuando al congresista del Partido Demócrata que impulsó esto, del Congreso de California, le preguntan, pero bueno, ¿por qué vamos a sacar a esta gente de la lista de agresores sexuales y que, por ejemplo, consiga trabajo en un colegio con niños, o en una guardería con niños? ¿Por qué los vamos a sacar? La respuesta, que hay que agradecer, que es bastante sincera, de este miembro del Partido Demócrata es porque la mayoría de los agresores sexuales de niños son homosexuales y no queremos infamar la imagen de los homosexuales. Claro, esto es algo escalofriante. Ahora uno diría, bueno, este es el miembro loco del Partido Demócrata, que todos los demócratas y algún republicano del Congreso de California están locos, están haciendo un daño tremendo. No es así. Hay una serie ahora mismo en Netflix que es la segunda en audiencia, pero que ha provocado la salida de millares de personas de la suscripción de Netflix, que es una serie francesa que en inglés se llama Cuties, que sería bonitas, guapitas, y en español la han titulado Guapis. Y es una invitación a la paidofilia. Son niñas de unos 10, 11, 12 años que están en un mundo de adultos de una manera sexualmente incitante, etcétera. La serie es una legitimación y un llamamiento a la paidofilia. Uno diría, bueno, todo el mundo va a hacer como estos padres que han dicho que se daban de baja de Netflix. No, insisto, ahora mismo es el segundo espacio de Netflix más visto. Pero ahora agárrense la silla si no están sentados, porque les voy a dar la última noticia. Una de la revista oficial de la Conferencia Episcopal Católica en Italia acaba de sacar un reportaje diciendo que la serie es maravillosa y que es injusto atacarla. Entonces, si la revista oficial de la Conferencia Episcopal infernal dice que es una serie que resulta ejemplar, bueno, llega a decir que puede tener hasta virtudes educativas. Claro, inmediatamente en Italia hay gente que ha empezado a decir, bueno, conociendo los antecedentes de paidofilia de ciertos sectores del clero, etcétera, no nos sorprende, pero es que estamos hablando no de la revista X de los jesuitas o de la revista X de los paulinos, es la revista de la Conferencia Episcopal Italiana. De manera que están ustedes en una situación muy delicada y celebro que hable usted del tema de la educación sexual porque todo lo que piensa usted es absolutamente correcto. Tiene una proyección internacional que va varios pasos antes de lo que sucede en Chile y que pone de manifiesto que lo que usted está diciendo es absolutamente correcto. Y seguramente se van a llevar sorpresas de ver quién va a acabar apoyando esa ley. César, qué impresionante la cantidad de cosas que nos estás compartiendo. Estamos en este momento con una cantidad que llegamos casi a las 400 personas en vivo, y ahí te veo sufriendo ya de la voz. Nos quedan un par de preguntas más. No es un problema de la voz, es que ha empezado alguien arregló el aire acondicionado de mi casa y cada cierto tiempo de pronto el aire empieza a subir. Y entonces cuando empieza a subir a mí me falta el aire, como es lógico en el clima en el que vivo, y encima se me está acabando el agua. Entonces se estaba juntando todo, pero no es un problema de que me falte la voz, me está faltando el aire. César, lo que pasa es que yo quiero saber que no estoy abusando de tu tiempo. No, en absoluto, no estás abusando en absoluto. Oye, querido César, gracias al Señor por aclararnos tanto. Como te digo, estamos cerca de las 400 personas en vivo. Se sigue sumando gente, hay comentarios pero extraordinarios,
muchos de ellos son pastores. Yo les pido que me disculpen, pastores, porque no alcanzo a hacer todas las preguntas que ustedes me están haciendo, pero sí decirle a César que los pastores evangélicos están muy, pero muy agradecidos de que tú hayas accedido a venir a un café para Canut, querido César. Y aquí tenemos con nosotros a un pastor. Él es el pastor Luis Reyes Acevedo, director del Centro de Reflexión Teológica del Sur, que es un seminario de la región del Biobío, que es bastante riguroso en términos de la teología, pero que ha querido mantenerse en las bases pastorales, porque ha considerado que no hay otra manera de hacer teología y de acompañar a la iglesia evangélica en su reflexión bíblica en tiempos difíciles, tratando de no llevarse por esta ola, entre comillas, intelectual, o este Olimpo medio raro que se ha vuelto de construccionista, etcétera. Bueno, el pastor Luis Reyes, también él es el encargado de operación movilización, que es representante del barco Logos, la biblioteca más grande, flotante más grande del mundo, aquí en Biobío, y gran amigo mío, que tiene una pregunta para hacerte, querido César. Adelante, Luis. Hola César, buenas tardes, gusto de saludarte. Igualmente. Sí. Bueno, lo primero que quiero decirte es que tuve la oportunidad de leer un libro tuyo por allá por el año 2007 o 2006, creo, Camino hacia la cultura. Ah, sí. Fue el primer libro que tuve en mis manos junto a otros libros. Bueno, lo primero que quiero mencionar es que hay una tremenda preocupación en los círculos teológicos por un resurgimiento de la teología liberal del siglo XVIII, donde un sector conservador ha caminado hacia allá, lamentablemente validando estas teologías. Y lo peor que este sector que ha caminado hacia ese lugar son sectores conservadores, sectores pentecostales que nosotros les denominamos en nuestra región o nuestro país, y que también en la región latinoamericana están caminando hacia allá y están desconstruyendo la teología. También este lenguaje de desconstrucción también ha afectado a la teología. Por lo tanto, hay una tremenda preocupación porque esto mismo da pie, y quiero aprovecharme de la posibilidad de preguntarte eso, ¿no? ¿Cómo ves tú ese tema? Porque están, por el hecho de dejar que esta teología tome un lugar, están cuestionando el texto bíblico, están cuestionando la cristología como base de nuestra teología, cuestionando el mismo texto del Nuevo Testamento y desconstruyendo el lenguaje teológico. Y aparejado a eso, me preocupa el tema porque hay una pregunta aparejada a esta que es ¿qué lugar ocupa dentro de la agenda global el feminismo, ¿no es cierto?, que en alguna manera choca con la ideología de género? ¿Por qué te pregunto esto? Porque también de alguna manera se está infiltrando y permeando las iglesias y los movimientos cristianos. Bueno, nadie se va a creer que no nos habíamos puesto de acuerdo antes de que se celebrara este conversatorio, porque van saliendo todos los temas que son mi primera preocupación. O sea que vamos a echar la culpa al Espíritu Santo de estas coincidencias, porque es obvio que yo no los conocía a ustedes, no habíamos hablado antes, no habíamos acordado temas ni cosa parecida. Vamos a ver, la infiltración liberal de la teología liberal, ¿qué es la teología liberal del 18? Es decir, algunos pensarán que esto es el último grito de la moda teológica. No, esto huele a naftalina, esto es rancio ya, está rancio y revenido. Es en estos momentos tan preocupante que después de haber desatendido invitaciones en ese sentido durante muchos años, finalmente mi equipo y yo decidimos iniciar un centro de estudios bíblicos que empezará a funcionar a partir de octubre, y lo que nos decidió fue precisamente el avance del liberalismo. Vamos a ver, esta es la vía principal de infiltración de la agenda globalista en el pueblo evangélico. Y voy a dar ejemplos, y lamento si hay gente a la que le molesta esto. Cuando uno se encuentra con un libro como el que yo tengo aquí encima de la mesa, que se titula Redescubrir la palabra, escrito por Máximo García Ruiz, que hubo una época en que fue pastor bautista en España, libro publicado por CLIE, se da cuenta del veneno teológico que es el liberalismo.
El libro está destinado a sus nietos, pero en este libro ya nos enteramos de que la Biblia está llena de cosas inaceptables, de mitos increíbles, y por lo tanto, como nos colocamos por encima de la Biblia, decidimos en un momento determinado lo que aceptamos y lo que rechazamos. Y por supuesto, este es el primer paso para decir que la homosexualidad, por ejemplo, es maravillosa. Porque en última instancia, de un libro que es todo mito y que tiene enseñanzas increíbles y que además es inverosímil, pues hombre, ¿cómo va a marcar nuestra vida? De modo que este es el primer paso. En otros casos, la cosa es peor. Ese era un libro publicado por la editorial CLIE. Este es otro libro publicado por la editorial CLIE, que se titula Pentateuco. Su autor es Samuel Pagán, que es el director del Comité de Traducción de la Nueva Versión Internacional. Y si leen ustedes el libro, se van a enterar de que el Pentateuco no lo escribió Moisés. Se pasaron siglos escribiéndolo y, además, por supuesto, lo acabaron a la vuelta del exilio. Creo que es una de las exposiciones más pobres, más deplorables y más tristes de la hipótesis documentaria que he visto, porque incluso entre los liberales hay liberales que tienen un cierto conocimiento y hay ignorantes como este. Pero cualquiera que lea este libro, lo que le va a quedar claro es que Moisés precisamente es quien no escribió el libro. Supongo que tenemos que dar gracias a Dios. Porque, claro, los que creemos lo que dice la Biblia, habíamos creído las palabras de Jesús de que Moisés fue el que escribió el Pentateuco, habíamos creído el testimonio de los profetas y los apóstoles de que Moisés fue el que escribió el Pentateuco, pero ahora, gracias a Samuel Pagán, hemos descubierto que Jesús mentía, que los apóstoles mentían, mentía Moisés y, por supuesto, mentían los profetas. Un ejemplo más, podría estar sacando baldas y baldas, estanterías y estanterías de mi biblioteca. Otro libro de Samuel Pagán, que se titula Los libros proféticos del Antiguo Testamento, donde ustedes se enteran de que Isaías no lo escribió Isaías. Jesús estaba equivocado. Cuando Jesús dice esto lo dijo Isaías, Jesús se equivocaba. Cuando Juan dice, y esto lo dijo Isaías porque no sé qué, Juan no sabía dónde tenía la mano derecha, pero gracias a Samuel Pagán ya sabemos que Isaías no lo escribió Isaías. O sabemos que, como dice este libro, Daniel no lo escribió Daniel porque Daniel se escribió en el siglo II antes de Cristo. Cosa que nunca hubiéramos pensado, porque Jesús dice, como dijo el profeta Daniel, o atended a lo que dijo el profeta, pero es que Jesús no sabía lo que sabía Samuel Pagán. Es algo que verdaderamente tenemos que agradecer a esta generación. Si hubiéramos nacido en el siglo XVII, en el siglo XVI, en la época de la Reforma, etcétera, donde no había nacido todavía Samuel Pagán, aunque no debió de nacer mucho después del siglo XVIII, creo. En cualquiera de los casos, pues evidentemente no sabríamos que Daniel no lo escribió Daniel, que Isaías no lo escribió Isaías. Estos son ejemplos claros de infiltración en un pueblo que, según la Reunión Gay de Bogotá, tiene que ser infiltrado y destruido. ¿Por qué? Pues hombre, muy sencillo, porque la primera generación que escucha que Daniel no lo escribió Daniel, si es una generación de creyentes, quizá no se da cuenta de lo que eso significa. Y piensa, bueno, yo puedo seguir siendo creyente, pues mira, gente ilustrada como Samuel Pagán nos ha descubierto que efectivamente Daniel no lo escribió Daniel, pues mira, un conocimiento más que tenemos. Incluso puedes mirar a otros hermanos de la iglesia y decir, estos ignorantes se creen que Daniel lo escribió Daniel y no saben que Daniel se escribió en el siglo II antes de Cristo, porque no han estudiado los libros que yo he estudiado. Pero el siguiente grupo ya está totalmente entregado. Porque si tú crees que efectivamente Jesús mintió o era un ignorante, y que los apóstoles mintieron o eran unos ignorantes, o que los profetas mintieron o eran unos ignorantes, ¿qué autoridad tienen para decirte que la homosexualidad está mal? Ninguna. ¿Qué autoridad tienen para decirte que el adulterio está mal? Y aquí permítanme que les cuente otra historia ejemplar. Todo este tipo de gente, al final, son cuatro y el de la editorial. O sea, quiero decir que afortunadamente son pocos, pero se citan entre ellos. Es decir, tú de pronto vas a una página web como Lupa Protestante y empiezas a ver este tipo de artículos y ves que citan a otros. Pero cuando tú haces un seguimiento te das cuenta de que el mexicano al que citan los cita a ellos.
Y el peruano al que cita el mexicano los cita también a ellos. Es decir, es un grupo, una especie de cábala infecta que se citan los unos a los otros para dar la sensación de que son muchos, tienen autoridad, tienen un conocimiento científico, etcétera, cuando en realidad son unos ignorantes y se dedican a envenenar espiritualmente a todo el que se pone a su alcance. En algún caso ya han llegado a afirmar que el adulterio no es lo que creemos que es el adulterio. Por ejemplo, uno de los defensores de la ideología de género, que es un pastor mexicano, que escribe en Lupa Protestante, junto con Samuel Pagán y otra gente de los Santos Hermanos Mártires, este sostiene que el adulterio es solo cuando se lo ocultas a tu cónyuge. Es decir, si tú en un momento determinado pues decides acostarte con otro hombre o con otra mujer, pero luego llegas a tu cónyuge y le dices, mira, he tenido una aventura con Rosarito, eso ya no es adulterio, porque en realidad el adulterio no es la relación sexual, sino es el ocultar que has tenido la relación sexual. Claro, esta gente parece que no ha leído jamás las palabras del Sermón del Monte de que adulterio puede ser incluso desear a una persona en tu corazón. Eso en su Biblia ha debido desaparecer. Como suelen dirigir versiones de la Biblia en las que faltan docenas de versículos, pues a lo mejor en la última revisión también ese versículo acabó saltando por la borda. Pero claro, esto es terrible. Es decir... ¿Es que eso está en el texto Receptus, pues, hermano César? Bueno, entraré en esta historia, pero el punto al que voy es que efectivamente tú estás envenenando a la generación que puede ser la generación que dé el salto. Alguno pensará que esto es casual, yo no lo creo. No, claro. Y además el problema es que han ido tomando seminarios y fraternidades teológicas que hace décadas se crearon precisamente para enfrentarse con esto, pero que han terminado en esto, lo cual demuestra de nuevo que Dios tiene hijos, pero lo que no tiene es nietos ni bisnietos. Entonces, este para mí es uno de los grandes problemas que hay que afrontar. Y cuando de pronto te llega un chiquilín que está yendo a un seminario o a una escuela bíblica y de pronto te llega y te dice que, bueno, que el Pentateuco no lo escribió Moisés, que son 4 o 5 documentos, que los acabaron de recoser en la etapa del exilio, etcétera, etcétera, ese muchacho está envenenado y tienes que ver cómo le administras algún antídoto bíblico y científico para desenvenenarlo, porque eso tiene consecuencias terribles. Esto es tan terrible que tengo que decir que dentro de este centro de estudios que de momento va a ser hasta el máster, la primera lección del primer módulo del primer año está dedicada a cómo llegó la Biblia a nosotros, a si la Biblia es fiable y a si son fiables las nuevas versiones de la Biblia. Es decir, esto, que hombre, a lo mejor hubiera sido un curso secundario ya en tercero para complementar, para tener el máster, tienes que empezar por ahí en estos momentos, porque la labor de envenenamiento del pueblo de Dios es verdaderamente pavorosa. Cuando además, vamos a ver, encima yo los conozco a todos personalmente. No, al mexicano este que dice que el adulterio no es adulterio y que cuando te acuestas con muchas personas es poliamor, que además ha tomado también la palabra de la ideología de género, a este no le conozco personalmente, pero a los otros sí. Y realmente por caridad cristiana voy a evitar emitir un juicio sobre lo que pienso sobre sus conocimientos científicos. Pero sí adelanto que los suspendería a todos, o sea, no pasaría ninguno de los cursos más elementales. Ni siquiera, vamos a ver, es gente que se ha puesto a leer la teología liberal y ni siquiera ha terminado de entender la teología liberal. Se ha quedado con alguna cosa. Es como la mayoría de los marxistas en países hispanos, incluyendo España, que son marxistas y no saben nada de Marx. Es más, a veces hasta dicen lo contrario de lo que diría Marx. O sea, son marxistas ignorantes, en vez de marxistas leninistas, ¿no? Pues esta gente, además, teológicamente son liberal ignorantes. O sea, ni siquiera son liberales de cierto empaque, de cierta talla de carácter teológico. Pero es intolerable que este tipo de libros se esté enseñando en un seminario, en una escuela bíblica o en una facultad de filosofía. Y esto está atacando a la generación de relevo. O sea, tenemos que defender a la generación de relevo, porque si no, en 20, 25 años no solo es que no vamos a dar la vuelta espiritualmente al continente,
es que nos vamos a encontrar con que entramos en un proceso de desplome dentro del continente, porque los han envenenado teológicamente. Alguien puede pensar que estoy utilizando palabras duras, pero es que para mí esto es un veneno espiritual y tiene las mismas consecuencias del veneno, que es el hecho de que lisias espiritualmente a la persona o la matas espiritualmente. César, mira, déjame decirte algo. La pregunta que nos hizo el pastor Luis Reyes es tan relevante y tu respuesta, por supuesto, porque en Chile no es una novedad. Fíjate que desde comienzos de los 90, varios seminarios que estaban llamados justamente a crear obreros, prepararon personas que simplemente estudiaban las teologías de la escuela de Tübingen, de Göttingen. En 5 años, tuvo esa gente que quería servir al Señor, ya no creía en nada, terminaron criticando a los pastores, y esos seminarios, en vez de preparar a la gente para enfrentar estos problemas futuros, han dado, como dices tú, a luz una generación hoy día que es peor que la etapa de la teología alemana que atacó la cristología, porque hoy día están en proceso de descolonizar el Nuevo Testamento, de buscar teologías patriarcales, feministas. Es más, hace poco ese mismo grupo del que tú estás hablando trajo una teología de la niñez con ternura, y en la propuesta de este libro yo estuve presente y le dije con mucho cariño a quien lo escribió, porque sé que es un hombre viejo que pertenece a esa escuela de la que tú dices, latinoamericana. Yo le dije a él, mira, no te quiero hacer esta pregunta de manera pesada, pero yo no entiendo cómo tú en tu libro defiendes que es posible construir una teología de la niñez con ternura, al mismo tiempo que tú dices que la base debe ser los argumentos y conocimientos que se ha estructurado en base al feminismo, cuando el feminismo es abortivo, completamente abortivo. ¿Cómo haces una teología de la niñez con ternura, le dije yo? O sea, a mí me parece que tu teología, le dije yo, con todo respeto, es una teología que viene prácticamente del infierno. Y este teólogo, de quien no quiero dar el nombre, muy famoso, muy conocido, se desarmó en 10 segundos y me dijo, sí, Luciano, es que lo que pasa es que yo no vi eso, discúlpame, se dio la vuelta y se fue. Pero tal como dice Luis, esto ha llegado a unos horrores dentro de los seminarios en Chile, y hoy, cuando más hemos necesitado la teología, no la tenemos. Tenemos gente que está completamente ideologizada de una recolonización alemana de Tübingen y Göttingen, y de una recolonización de un marxismo clásico y cultural, que es peligrosísimo en la escena nacional, César. Bueno, y esto no les va a consolar, pero este es un fenómeno que no solo se da en Chile. Es decir, nosotros al final decidimos abrir este centro en Estados Unidos, pero como es online para toda Hispanoamérica, porque es que nos lo encontrábamos en Hispanoamérica. Vamos a ver, en Argentina se ha editado una Biblia que es un puro trasunto de la ideología de género, que se llama La Isha. Su personaje personal principal es partidaria de la ideología de género, incluyendo el aborto. Y esa Biblia se presenta como una Biblia que es inclusiva y que es contraria al patriarcado, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Como esta gente, aparte de que lo que impulsan espiritualmente es venenoso, además es gente muy ignorante, cae en el ridículo y no es consciente de ello. Por ejemplo, en esta Biblia se ha suprimido todas las referencias al aborto. Su coordinadora principal considera que el aborto está bien, pues como ustedes comprenderán, cada vez que ha aparecido la palabra aborto o que hay referencias a embriones, etcétera, en esa Biblia han desaparecido o se han diluido. Pero claro, en algunos casos llegan al ridículo. Por ejemplo, intentan evitar la palabra padre. Dios. Claro, con el Padre Nuestro no se pueden meter, porque claro, ya es complicado. El Padre Nuestro te lo pone difícil. Pero tú llegas, por ejemplo, a la parábola en Lucas del hombre rico y del pobre Lázaro. Y el hombre rico muere, es llevado al Hades, donde está en tormentos, y en la situación en la que está, se dirige a Abraham, y en el texto original en griego dice, Padre mío, Abraham, etcétera. Mala palabra padre. Y entonces, ¿qué dice en esta traducción? Antepasado mío, Abraham. Bueno, el problema de muchas de estas ediciones de la Biblia no es que científicamente son un desastre, es que son ridículas.
O sea, cualquiera que lea Antepasado mío Abraham es que se tiene que partir de risa. O sea, es algo verdaderamente escandaloso. Y lamentablemente muchas de estas versiones de la Biblia en su comité han tenido a gente muy poco recomendable. Vamos a ver, la nueva versión internacional en inglés tenía como correctora de estilo a una lesbiana que hace poco decidió que ya no era lesbiana y era transgénero. Lo que me hace pensar que con 70 años ha empezado a inyectarse hormonas masculinas, que no sé qué utilidad le encontrará, pero se ve que después de que toda su vida se dedicó a hablar del lesbianismo y todo el mundo lo sabía y aún así era la directora de estilo de la nueva versión internacional en inglés, decidió ser transgénero. El director de la traducción del Antiguo Testamento de la nueva versión internacional en inglés era un homosexual. Lo sabía todo el mundo. Se dedicaba a decir que la Biblia en ningún sitio condenaba la homosexualidad. Y todos los pasajes del Antiguo Testamento donde hay referencias a las prácticas homosexuales los cambió de tal manera que, vamos, salvo que sepas el pasaje con versículo y capítulo donde habla de eso, no encontrarías una referencia a la homosexualidad, por ejemplo, en Levítico, en ningún sitio. Entonces, cuando esta gente es el director del comité de traducción, es la directora del comité de traducción del Antiguo Testamento, es la directora de estilo, etcétera, etcétera, bueno, pues a alguien le parecerá que al final lo que va a salir es una obra maravillosa. Comprendan ustedes que yo no lo crea. Es que estoy convencido de que no es así. Es que cuando sale esa traducción de la Biblia, no lo es. Y claro, esto forma parte también de todo el elemento de infiltración. Porque claro, al final me vas a decir que el homosexual, que te dice que la homosexualidad en la Biblia no aparece condenada, va a ser absolutamente imparcial, objetivo, científico traduciendo la Biblia. No, ha quitado todos los versículos donde hay una referencia a eso o utiliza términos que no pensaría nadie que no conozca la Biblia que tienen que ver con la homosexualidad, etcétera, etcétera. Y en el momento en que tú haces eso con la palabra de Dios, en el momento en el que tú agarras la palabra de Dios, la tumbas sobre la mesa como si fuera un conejo que has cazado y empiezas a descuartizarlo y a desollarlo, tú al final del conejo te comes lo que quieres porque evidentemente no tiene ninguna autoridad sobre ti. Y eso es enormemente peligroso. Y o frenamos eso ahora o nos vamos a encontrar con que la siguiente generación pues va a ir con banderas desplegadas hacia el territorio del mal, pero para pasarse con armas y bagajes. Esta es una cuestión ahora mismo de enorme gravedad. La infiltración de la teología liberal y de la manita de la teología liberal de la agenda globalista. Estoy disfrutando mucho este conversatorio, de verdad, creo que estamos abordando problemas reales. Muchas gracias. De cosas especulativas y que se pierden por ahí de teología, nos estamos enfrentando con situaciones que vaya si son reales. César, muchas gracias por este tiempo que nos ha regalado. Ya estamos terminando. Superamos las 400 personas en vivo. Los chilenos están muy contentos. 433 fue el top. Exacto, yo quiero dar un tiempo aquí para que te salude también Israel Vilches, es el conductor del sitio de comunicaciones cristianos Cosmovisión, es un hombre que ha estado trabajando muy, pero muy fuertemente con las iglesias evangélicas y nos ha permitido el uso de esta plataforma para poder tenerte con nosotros aquí en Chile hoy día. Israel. Muchas gracias, Luciano, por esta oportunidad de sacar este tremendo invitado, conferencista internacional, César. Te agradecemos que hayas tomado de tu tiempo para regalarlo con la audiencia chilena. Estamos saliendo desde Cosmovisión y también desde Luciano Silva, su fanpage. Yo la verdad que solamente quería tomar este momento para agradecer porque ha pasado volando la hora, nos encantaría mucho rato más poder seguir compartiendo contigo. Está muy interesante todos los temas que estamos tratando. Pero solamente retomar una pregunta que le han hecho harto en la conversación durante esta entrevista en vivo, ¿no? Que si puedes, brevemente quizás, porque es una pregunta compleja, ¿cuál sería la principal diferencia entre globalización y globalismo? Se habla mucho de globalismo, la globalización es una frase más antigua, ¿no? Esa seguramente es la primera cosa que yo tendría que haber dicho al principio, en vez de al final, porque es obligada. Vamos a ver. La globalización es algo maravilloso,
Vosotros estáis en Chile, yo estoy en el sur de la Florida y nos está viendo otra gente y seguramente los que salgan de ver este conversatorio se lo van a contar a otra gente por email que está en otro extremo del mundo y esto se va a extender, pero de una manera extraordinaria. Y, por supuesto, mis libros, Un mundo que cambia, pues se puede editar en Nashville, en Tennessee, en el sur de Estados Unidos, y la gente lo puede comprar en Argentina, en Chile o en España. Esa es la parte muy buena de la globalización. ¿Qué es la agenda globalista? Que es una cosa muy diferente. Pues voy a dar una definición que no es mía, que es de David Rockefeller, que es una de las grandes figuras de la agenda globalista, que en sus memorias, en la página 405, dice lo siguiente. Esta no es mi definición, es la definición de David Rockefeller. Y él dice: algunos creen incluso que nosotros, la familia Rockefeller, somos parte de una cábala secreta que trabaja contra los mejores intereses de Estados Unidos y caracterizan a mi familia y a mí como a internacionalistas que conspiran con otros alrededor del mundo para construir una estructura más integrada, global, política y económica. Un mundo, si se quiere. Si esa es la acusación, me declaro culpable y estoy orgulloso de ello. Es decir, Rockefeller define lo que es la agenda globalista. La agenda globalista somos una cábala, en buena medida secreta, que buscamos que finalmente haya un solo mundo con una integración total política y económica y que no solamente conspiramos contra lo que serían los estados en general, sino incluso contra los mejores intereses de nuestra patria. En el caso de Rockefeller y su familia, los intereses de los Estados Unidos de América. Esta es la definición de la agenda globalista. Y para conseguir que al final una pequeña cábala que no tiene ninguna legitimidad democrática, la que no ha elegido nadie, que no se presenta a unas elecciones, convierta este planeta en un solo mundo que gobiernan ellos y que tiene una sola estructura, avanzamos la agenda globalista de la que hemos estado hablando. Agenda globalista que nos sirve para muchas cosas. Por ejemplo, podemos conseguir que se reduzca la población mundial, que es algo que queremos. Si efectivamente impulsamos la homosexualidad, si impulsamos el aborto, si impulsamos la eutanasia, claro que vamos a reducir la población mundial. Desde los años 80 hasta ahora, las vidas que se han perdido en los abortorios superan los 1.400 millones de seres humanos. Es la población de toda la República Popular China. Y, por supuesto, vamos a acabar con la familia, que es la última trinchera que le queda a cualquier ser humano, sea o no sea creyente, para enfrentarse con los grandes desastres históricos. Y, por supuesto, tenemos un gran obstáculo, que son los cristianos bíblicos. No todas las confesiones cristianas, o eso que se dice del cristianismo. No, aquellos cristianos que efectivamente siguen la Biblia. Querido César, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Por aquí algunos hermanos dicen, por eso es que te quisieron meter a la cárcel, 2 veces a punto de ser fusilado y mucha gente quisiera quemar tus libros. Por eso, por unas horas no salté por los aires en España hace 7 años. Y me enteré justo cuando aterricé en Estados Unidos, me llamaron. Y la persona que me llamó se alegró mucho de que hubiera salido de España, porque si me hubiera quedado 3, 4 días más en España, hubiera volado por los aires en un atentado con bomba. Pero lo puedo entender, César. Oye, mira, bueno, al terminar ya agradeciéndote todo este tiempo y tu conocimiento y el amor con que lo compartes, saludar en nombre de todos los pastores y la gente que ha estado conectado. Estuvo con nosotros aquí Anthony Prado, que es el director nacional del Seminario Alianza Cristiana y Misionera, un seminario bastante evangélico, gran amigo, te manda saludos. También Gerson Quesada, un teólogo muy conocido de Rancagua, que también te sigue, que compra tus libros, también hizo muchas preguntas. Y todos los hermanos que han estado conectados. También nos ayudó Chile Evangélico, nuestro amigo José Aceituno estuvo compartiendo en las redes sociales. Como dice Israel, llegamos a tener casi 450 personas en vivo, más lo que se va a reproducir esto por distintos canales de televisión, radios y redes sociales. Y quiero dejarte comprometido, César, no sé si tú como decimos en Chile, acá, como dice el roto chileno,
te queremos dejar comprometido a ver si me voy a aguantar esta parada. Así decimos los chilenos. A ver si me aguantas esta parada. Los pastores me dicen acá que les gustaría tener una capacitación contigo en algún momento, una conferencia a nivel nacional, con los principales líderes evangélicos de toda la región. ¿Me aguantáis esa parada? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Para mí es un honor y un privilegio que hayan pensado en eso. Estoy encantado y lo vamos a agendar, pero vamos, a la mayor rapidez. Si se ponen en contacto conmigo, se pueden poner en contacto con Lluvia, que es quien lleva esta parte de la agenda, o me pueden escribir a mí a cesarvidal@cesarvidal.com, que es mi correo, es muy fácil de recordar, cesarvidal@cesarvidal.com, pero en cualquier caso, tanto si contactan a Lluvia como si me contactan a mí, yo estaré muy gustoso de poderlos servir en lo que esté en mi mano. Ok, muchas gracias entonces a Cosmovisión también, que nos acompañó, que nos ayudó todo este tiempo para salir en vivo con César Vidal. No olviden que los libros, los últimos, sobre todo Un Mundo que Cambia, está a contar del 10 de octubre en Chile y ahora puedes encontrarlo en Busca Libre, Amazon. Gracias, César, te dimos todo el tiempo, tratamos de interrumpirte lo menos posible para ver todo lo que tenías que decir. Y bueno, un minuto para que te despidas de los pastores, los hermanos evangélicos. Las últimas palabras que tú tienes en este programa Un Café para Canut. Bueno, pues yo quisiera insistir en el hecho de que tenemos enormes razones para tener esperanza y creer en el triunfo, que realmente el que está en nosotros es infinitamente más poderoso que el que está en el mundo y que tengo la firme convicción de que estamos realmente en los preliminares, en el prólogo, en el preámbulo de grandes tiempos para el pueblo de Dios. Van a ser tiempos seguramente difíciles, van a ser tiempos en los que puede que no falte la tribulación y la dificultad, pero van a ser tiempos en los que posiblemente, si somos fieles, vamos a ver una bendición sobre este subcontinente como no se ha visto a lo largo de toda su historia. Y en ese sentido, para mí es un orgullo y un privilegio el poder servirlos, el haber estado con ustedes esta tarde y espero que nos reencontremos en el futuro. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Amén. Y así, precisamente, como nos enseña la Biblia, si bien para el mundo no vienen tiempos mejores, para la iglesia siempre hay un futuro y un peso de gloria. Por más difíciles que sean los tiempos de tribulación, el Espíritu Santo se ha comprometido a estar con nosotros hasta el fin del tiempo. Así que no temamos la tribulación, lo que viene, seamos firmes en buscar al Señor más que nunca. Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado una vez más a Un Café para Canut. Que el Señor les bendiga. Nos vemos el próximo sábado a las 5 de la tarde. Gracias, César. Un abrazo cariñoso. Gracias. Bendiciones. Un abrazo muy fuerte.